Bien, tenemos el ojo 10 que sería este. Este de aquí es lo mismo, pero indicando que tiene una pupila. Pues si es lo mismo, Shift C, desactivamos y se nos convertirá en nuestro número 11. La bolita. Problema. Como aquí le he desplazado, con esto ya no podemos hacer la pupila. O eso pensamos. Así que con el W hay un add-on también que se puede activar, que es el Loop Tools. El Loop Tools te permite hacer un círculo. Entonces con los vértices que te has seleccionado se va a ajustar al máximo que él pueda a un círculo. Podré escalarlo y poder seleccionar toda la parte interior para, con cuidado, que no seleccione la parte trasera, para poder hacer una extrusión hacia adentro que forma la parte de esa pupila. Con un control R y con un control V puedo reforzar ese límite, ¿no? Ese borde. Y de esta manera tendremos el mismo ojo, pero con una pupila. Aquí veo que tiene como una pequeña protuberancia. Yo creo que esto ahora mismo está fetén. Lo que puedo hacer en todo caso es duplicar, si quiero hacer una versión alternativa, le cambio el numerito y le puedo añadir a lo mejor ese detalle, ¿vale? Ese detalle lo que viene a ser es con el borde. Estoy pensando, estoy pensando. Mm, 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 mm. Estoy pensando cómo hacer una extrusión sin liarla muy parda, pero bueno. Si no, hago la extrusión, escalo, ¿vale? En este caso sería escalar Shift-I, porque me interesa hacer como un peldaño en el ojo. ¿Qué pasa? Esto me ha generado caras interiores, que era lo que quería intentar evitar. ¿Cómo podemos evitar, ¿no? O corregir estas cosas? Pues bueno, voy a seleccionar esto, lo voy a ocultar. Con la H se oculta. Con la L seleccionaré la pieza que esté visible. No apretaré la F por si no me genera la cara. Y le daré a la H. Así podré ver qué es lo que hay en el interior. Aquí tengo que ver qué caras son las que me interesan y las que no. Estas forman parte de la parte trasera, ¿vale? De la pupila. Ahí. Selecciono estas caras y aquí lo que me tocará será escalarlo un poquito. Escalarlo o eliminarlo. Aquí ya dependerá un poco, pero por ahora lo voy a ocultar. Estas son las caras que me quedan interiores. X faces. Vale, se me ha quedado por aquí un edge que no debería estar, creo. A lo mejor es mi perspectiva, pero sí. Con Alt H revelaríamos las cosas que habíamos ocultado. Ahora aquí podría ocultar otra vez esto. Con los vértices. Selecciono esto, me lo oculto. Y ahora me ha eliminado unas caras interiores o estaban seleccionadas de antes. Vale, bien. Esto era el problema que estaba teniendo antes. Aquí lo que veo es que tengo que volver a coser esta parte interior del ojo. A lo mejor lo he acabado antes directamente eliminando y volviendo a hacerle la costura. Pero bueno, voy seleccionando ejes con el F2, pues selecciono hasta aquí, FF, control R, siempre evitando triángulos, sobre todo por lo que he explicado las otras veces, porque la idea es que se pueda subdividir, ¿vale? Está pensado para que la gente lo utilice en escultura y se pueda subdividir. Así que selecciono todo, W, Merge Vertices by Distance, Alt H, y así tendría lo que decía, esta pequeña apertura, la cual, sin el snap, puedo reforzar con un bevel, con un poquito de cuidado, y así tenemos como esa especie de doble pupila, y aquí incluso con otro loop podría acabar de reforzar esto. Y si quiero pronunciar más la diferencia, puedo ir a seleccionar las caras, selecciono esto de aquí, control más, con lo que me interesa a mí seleccionado, pues lo desplazo un poquito más en profundidad. Al seleccionarlo en profundidad, pues me va a interesar si aquí le he puesto un edge de refuerzo, que no lo sé, ¿vale? A lo mejor si quiero pronunciar esto un poquito más, pues control V, lo que hacía antes. Control V y
remarcamos un poco esto. Si queremos que se vea más incluso la parte interior, pues podemos jugar un poco con la escala. Así, escala Shift I, para que me lo haga de forma concéntrica. Y ahora me quedará este de aquí que tendré que desplazar. Bien. Y ahora sí tendría como esta especie de doble pupila. Perfecto. Control S, que hace rato que no guardo. Y vendríamos aquí. Prácticamente tenemos el mismo que el 10, creo que era. No, que el 11. Bien. Pero tiene un refuerzo en la parte exterior. Así que duplicamos, desactivamos 13. Y nos vamos a intentar centrar en este refuerzo que tiene por aquí. Este voy a tener que ir con un pelín de cuidado. Así que con 2 veces la G desplazo este edge. Porque lo que me va a interesar es reforzar esto de aquí. Bien. Aplicar un bevel me está haciendo como un hard edge. ¿Vale? Control B y me está quedando bastante plano. ¿Cómo lo puedo reforzar? Precisamente escala y 0. Así me aseguro que quede completamente plano. Y para acabar de reforzarlo, pues un control B. Hay un control R y un control B. Y así me aseguro que ese Jedi quede bastante más marcado. Le puedo reforzar un poquito más la parte externa y así ya podría considerar que más o menos el ojo está como me interesa. La pupila un poco ancha. Sí, tenéis razón y diré, sí, ¿cómo la ha podido oír? Si no está atendiendo, pues eso, es un vídeo. No lo he podido oír, lo he deducido yo porque es lo que me ha dado la impresión a mí. Escala Shift y reduzco un poco. Bien. Obviamente que esto luego se puede comprobar con un modelado para ver cómo queda el ojo y acabar de ajustarlo. Bien. Siguiente. Me puedo estar equivocando. Pero diría que este es como este que me ha salido a mí antes de hacerle esa pequeña protuberancia en la parte interior. Este de aquí me gusta bastante, este me mola. Pero viene a ser prácticamente este duplicado. Vamos a ir viendo. Al cual le han añadido una extrusión hacia afuera para diferenciar esa pupila. Pues selecciono el loop, le hago una extrusión con la E y hacia afuera. También con cuidadín de no pasar min. Control R y un poquito de control B para reforzar. Es lo mismo todo el rato. Luego le quito el subdivision y lo que queda es la base que podemos utilizar. La parte interior aquí está suavizada, la parte exterior está algo reforzada. Yo lo veo bastante bien, bastante majo el ojo. En todo caso, le puedo hacer así, control más y hacer que esto sea un poco más ancho. Aquí lo que veo es que la parte externa la tiene bastante suavizada. A mí me gusta cómo está quedando, pero para suavizar esto un poco podemos añadirle un bevel y acabar de desplazar para que quede más redondete. Bueno, más orgánico ahora mismo. Igualmente este de aquí se le podría quitar un poco. Así queda a lo mejor más cartoon. Bien, este es el 13, pues va a pasar a ser el 14. Lo mismo, pero en lugar de hacia adentro va hacia afuera. Entonces puedo partir directamente del que no tenga detalle, ¿vale? En este caso no está reforzada la parte exterior, así que voy a partir de este, ¿vale? Shift C y se va a convertir en nuestro 15. Uno, control más. Ahora sí que me interesa desactivar esto para ver bien qué geometría tengo. Vale. Con los edges selecciono porque quiero hacer edge loop.
Vale, remove. Ahora selecciono las caras interiores y las desplazo en I, porque lo que tenemos es una protuberancia hacia fuera. ¿A qué altura se la voy a hacer? Pues hombre, voy a intentar que no salga del ojo. Aunque esté fuera, que no salga del ojo. Todo creo yo que es un poquito conveniente. Escala I 0. Bien, que en algún momento se ha podido perder. Me pongo otra vez en el 3 y digo, no, pues ahora he ganado sitio. Pues bueno, un poquito. Bien, ahora me activo el Subdivision. Aquí veo que me está suavizando bastante el contorno. Pues sobre todo porque yo estoy pensándolo más también para impresión. Entonces me interesa que me mantenga esa forma. Abajo a lo mejor no, pero ahí arriba sí. Aquí juega también con una pequeña... Entre uno y otro, la diferencia es un escalado de la pupila. A mí no me termina de convencer, no creo tampoco que nadie quiera hacer con un piquito ahí. Todos son opiniones, a lo mejor sí. Pero bueno, yo creo que por ahora este me gusta más. No necesito hacerlos todos. Podría, pero no necesito. Estos son de forma... Este... Ujú. Vale, este podemos hacer una combinatoria de alguno de estos de aquí. Bien, perfecto. Este de aquí, ya no sé ni por qué número vamos. Vamos por el 15, pues tú vas a ser el 16. Perfecto. Lo mismo de antes. Esto de aquí, W, Loop Tool, Circle. Bien, ahora tenemos que esto es un círculo. Es un círculo que va hacia adentro. Y aquí lo que vemos es que la curvatura que va de dentro va hacia afuera. Entonces, V, selecciono todo, escala I -1, perfecto. Ahora lo desplazo en I y procuro hacerlo con el snap. Entonces me pongo vértices, G en I y comprobar que todo esté cosido donde toca. Entonces, por si acaso, le diré que todo esto escala I 0. No, todo no, solo los ojos. Tanto tú como tú, escala I 0. Y debería estar centrado. W, merge vértices by distance. 6, ahí no hay 6 vértices solo ni de casualidad. Vale, aquí ha habido un pequeño problema de selección. Es, eh, escala I0. W, merge vértices by distance. 9. Me pone que son 16, 9. Vale. Ahí estamos viendo que hay una costura que no me está acabando de pillar. La parte trasera, ¿qué me estás contando? No, no, si esto no lo he tocado para nada. Desactívame esto. Vale, aquí vemos que este vértice, lo mismo de antes, está haciendo algún efecto raro. Su homónimo probablemente estará haciendo lo mismo. Este por aquí parece que también. Bueno, W de vértices by distance. Vale. 9 y 9, 16. Este me lo quedo más. Pues escala y 0. Bien. ¿Qué es lo que tenemos? Ahora me está haciendo un efecto así un poco raro y diréis, ¿será otro vértice suelto? Pues parece ser que sí. W, de vértices by distance. Ahora sí, ya. Escala y 0 por decimoquinta vez. Bien, ahora me puedo activar otra vez el Subdivision Surface y vemos cómo ya me empieza a hacer esa elevación. ¿Cuál es la diferencia? Que está muy pronunciada. XT loops. Y esto de por aquí nos interesa 1, ¿vale? Escalarlo un poquito más. Ahora lo que nos interesará es reforzar esta parte central. Lo mismo, control R, control V, y así puedo empezar a hacer estos efectos. Esto me va a ampliar y lo que voy a hacer es un smooth. Están muy juntos. Si levanto estas caras de aquí, W, smooth vértices, bien. Y así veo que me lo va suavizando un poquito más y me va generando esa parte interior, ¿no? Esa pupila. Vale, todo me convences. Control S y seguimos.
Parte interior. Aquí hay un círculo con otro círculo reforzado. No sé si hemos hecho algo parecido. Creo que no. Es plano, así que podré partir del ojo plano, que no sé ya si era el 2. Vale, perfecto. Shift D. Se activa este y tú eres el 17. El 17. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Para empezar tenemos una... que esta parte de aquí es completamente plana. Escala y 0. Para empezar. Tenemos que nuestra parte exterior, que le voy a empezar a quitar ya algunos detalles para que me sea más sencillo hacer lo que quiero hacer sin preocuparme luego de costuras ni de nada. Y X, vale. Todo esto de aquí tendrá que ser una extrusión hacia adentro. Así que hago una extrusión y la tiro para adentro. Estas caras de por aquí, X faces. Y estas de aquí fuera también, X faces. Bien, luego ya coseré con esto. Tenemos esta extrusión. Esta extrusión hay que reforzarla. Esto fuera, control R, no, y control R y control D. Bien, tenemos ahora esa parte de ahí. Y lo que nos acaba de faltar es el refuerzo este de aquí. Y a lo mejor podemos forzar un poquito más en la parte externa. Bien, lo siguiente que tenemos es que esto es un tanto más amplio. Así que podemos seleccionar también la parte interior de la pupila y escalarlo. A partir de aquí esto lo podemos seleccionar. Si queremos que sea plano, escala y 0. A partir de los vértices podemos seleccionar todo el loop. Y control E, Bridge Edge Loops. Ahora tenemos esto de aquí, que es horrible, así que con el control B le reforzamos lo que creemos que es necesario. Y la parte interior. De esta manera tendríamos este ojo. Lo veo así y pienso, me va a recordar a algún otro que hayamos hecho. Pero bueno, es complicado también saberse todos los ojos que haces. Toda esta parte de aquí, por si acaso, que además veo que no está plano, pues escala y 0. Procurando que esté hacia adentro, por lo menos esa es la intención. Y aquí ha habido un problema porque no he seleccionado todo. Entonces esto de aquí me lo voy a llevar para adentro. Voy a desactivar esto por si estoy moviendo alguna materia. Vale, esta era la de refuerzo. Bien. Ahora toda la parte interior del ojo es plana. Le activamos el Surface, nos queda este ojo de aquí. Estoy pensando, no sé si se parecerá a alguno de los originales. Si no, luego en ZBrush, si veo que hay un par que se parecen mucho, puedo eliminar el que no. Entonces, a alguno de los que se parezca y hago otro diferente. Este de aquí vendría a ser lo mismo, pero tiene como una hendidura hacia adentro. Así que puedo duplicar, 18. Lo complicado para mi gusto, al final de esto, es acordarte de todos los que has hecho. No porque no los puedas hacer igual, que supongo que sí, es por no vender que tienes no sé cuántos tipos y has hecho dos que son exactamente iguales. La gente es bastante amigable en la comunidad, entonces tampoco es que te vayan a criticar por ello. Vamos, a mí nunca se me han quejado. Pero sí que es cierto que si quieres ofrecer un buen producto es interesante intentar mejorar en estos aspectos por eso. Una escala. Esto de aquí lo podemos escalar otra vez. Que más o menos. Seleccionando esto por aquí. Bridge Deluxe.
reforzando esto de aquí, reforzando esto de allá, ahora con un bevel, ¡uy! Control R, control B, y así tiene esa especie como de escaloncete. Y lo que estoy viendo es que hacia aquí también lo tiene un poquito más reforzado. Si quiero que sea más escalón, pues lo mismo que está haciendo el resto de veces. Selecciono caras, selecciono esto, procuro que esté la parte interior que toca seleccionado lo que toca, para que no haya efectos raros. En todo caso, lo escalo un poquito más y ya está. Tenemos otro ojo diferente. Como tiene la geometría, pues se podrá... uy, no sé qué he hecho. Se podrá imprimir en 3D y se verá. Entonces, para miniaturas será FETEN. Esto directamente es una esfera con un cilindro por delante. Este creo que son los que acabamos de hacer. Y estos de aquí que no me terminan de hacer. Tengo en mente, y supongo que es lo que quería hacer aquí, pero voy a hacer uno muy guay, que lo quería hacer yo por gusto. Y seguramente sea el que utilice como portada para este. Vale. El del ojo de gato me parece interesante, porque es así más de criatura y también lo quiero hacer. Entonces, ¿cómo podríamos hacer este? Buscaremos alguno de los que tenía profundidad semicircular hacia afuera, ¿vale? Creo que este me valdría. Así que podemos duplicarlo. Entonces venimos aquí, 18, 19. O sea, desactivamos este. Bien. La idea de esto, como ahora ya voy a empezar a hacer formas un poco más estrambóticas, va a ser que la pupila no esté hecha. Así que fuera caras, X vertex, en este caso selecciono toda la parte interior, X vertex. Perfecto. A partir de aquí, mi intención es encajar en el espacio del ojo, ¿vale? Dependerá, bueno, sí, tiene que... Aquí quiero que me respete un poco la curva. Luego ya lo encajaré en diferentes tipos de ojos o le haré alguno más. Pero bueno, ahora lo que quiero es encajar la forma, ¿vale? Que tenga esa especie de ojo de gato. Opción, buscar referencias. Opción mía, voy a poner un plano. Selecciono todos los vértices que no voy a utilizar y los elimino. He puesto un plano, he puesto un cubo. Soy un poco inteligente. Shift C, Shift A, un plane. Rotar X90. Selecciono los vértices que no voy a utilizar y los elimino. Desactivo esto y me cojo mi vértice básico. Shift C. Bien. Le voy a añadir un modificador. Este modificador es un mirror. A este mirror le voy a poner un clipping. Ahora voy a hacer una extrusión y me lo voy a llevar a que clipee. A partir de aquí voy a hacer una forma más o menos parecida al ojo de gato. Y lo que me va a faltar es esto de aquí. Entonces esto me lo puedo eliminar. Y de esta manera tendré hecho ya el ojo de gato. Ha tardado un mogollón. Bien. Ahora hay que encajarlo en el tamaño que tocaría. ¿Cómo hago esto? Pues bueno, le aplico el mirror y de esta manera ya lo puedo trabajar como la geometría que es. Me lo voy a poner en Z e intentar ajustarlo para que me ocupe el párpado como tiene que ocuparlo. Bien. Lo siguiente va a ser situarlo donde creo que me conviene a mí que esté. Control J y ahora ya me está aplicando el Saturation Surface. Ahora mismo me lo voy a quitar. Bien. Voy a eliminar, si no ya veré cómo acabo de ajustar la curvatura. Y ahora tenemos esta parte de aquí, que si no, lo que puedo hacer es que esto de aquí, con el snap, quede en I y que me lo enchufe al que está central. Así ya por lo menos, pues bueno, tiene un poquito la altura. Y tanto tú como tú, G en I, este de aquí, ya pues bueno, tendrá un poco la forma. X, vertex, bien. Me quito el snap porque seguramente me va a dar problemas.
Y si me quiero centrar un poquito más, pues puedo ocultar desde aquí, selecciono todo lo demás y H. Y ahora me centro en coser esta parte de aquí. ¿Cómo puedo coser? Pues con la F y busco que me vaya generando las caras. Problemas, falta geometría. Pues esta geometría de por aquí, ir añadiendo tantos vértices como quiera coser. En este caso necesito 1, 2 y 3. Pues puedo añadir 3 vértices. Puedo aprovechar para que esa forma, ¿vale?, sea un poquito más suavizada si lo creyera conveniente. 1, 2, 3. F, 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 F. Bien, ¿vale? Ya tengo mi base. ¿Qué hago? Alt H, A, Z, B. De esta manera selecciono la mitad. Le digo que todo a la mierda. Este vértice me lo puedo petar también. Y le añado un mirror. Aquí tenemos un problema. El mirror tiene que ir antes del subdivision surface. ¿Por qué? Porque si no, a lo mejor hace alguna cosa raras. Ahora porque, bueno, pues tiene el merge, pero bueno, hay que activar el clipping y move to first. Vemos que ha habido una pequeña diferencia. Bien. Aquí estamos viendo ya que nuestro ojo de gato empieza a tener un poquito la forma, pero sigue siendo como muy, muy plano. Así que le puedo añadir un loop, pero queremos que parezca un ojo, o por lo menos esa es mi intención. Así que lo que puedo hacer es aplicarle el mirror y ahora este loop de aquí, como hemos hecho antes, W Loop Tools Circle. Diréis, vale, pero este círculo ahora no está para nada encajado. Pues G y hacia afuera. Y vamos encajando en el punto medio y lo desplazamos hacia afuera para que acabe de hacernos un poco esa curvatura que tendría el ojo. Lo siguiente, la forma interior. Ya el Subdivision nos está haciendo un pequeño suavizado. Podemos jugar también nosotros con el Smooth si queremos que nos lo pronuncie un poco más. Que yo creo que así queda bastante, bastante interesante. ¿Qué es lo siguiente? Lo mismo que hemos hecho con los de pupilas. Una extrusión hacia adentro que nos permita ver ese ojo. Y lo siguiente será intentar coser todo con caras, con quads, para que nos lo respete cuando hagamos subdivisiones. Le puedo añadir aquí un loop y con el snap me lo llevo para arriba. El snap me lo llevo para abajo. W, merge de vértices, by distance. Perfecto. Un control R, un control V y lo empiezo a extender para reforzar. Lo mismo que he hecho en el resto de formas. Cuidado con el snap. Perfecto. Y así tendría mi ojo de gato. Le puedo quitar el subdivision y vemos que tiene la forma, está más o menos suavizado y si yo le añado las subdivisiones me respeta un poco esa forma. ¿Qué es interesante a partir de aquí? Sustituir algunas pupilas. Entonces ofrecer de este tipo de ojo algo más. También podríamos jugar si quisiéramos reforzar, por ejemplo, estos bordes aquí. ¿Vale? Esto ha quedado así muy estrambótico. Pero bueno, básicamente añadiendo alguna geometría más para que quede más suavizado. También podemos hacer versiones de este para que sean un poquito más interesantes. Por ejemplo, este lo veo así como un poco el de basic. Bien. Selecciono esto de aquí, X, Loops. Bien, lo mismo de antes. Ahora podemos jugar. Este de aquí yo creo que lo voy a tener que escalar un poquito. Escala en Z un poco. Escala en Z. Y un control R. Control V. Y le empezamos a dar detallitos para que sea algo más interesante. Vale, ese control V, como me ha guardado la preferencia de antes, quería hacer solo dos, no quería hacer más. Un poquito de cuidado, comprobando que las cosas están como tocan. Vale, ahora me está haciendo esa especie de diferencia de altura. Ahora me interesará que esta pupila, control más, vale, sea un pelín más estrecha. Así que lo escalo y así esta diferencia lo puedo hacer, que ahora lo he hecho mal también, escala Shift y así me refuerza un poquito más ese segundo ojo. Lo que veo es que este ya a lo mejor está muy juntito, lo puedo separar un poquito más para que no quede tan marcado. Y ahora ya me está quedando un ojo un poco más interesante.
por lo menos hacia afuera. ¿No? Esta curvatura está hacia afuera. Estaría bastante chulo también poder hacer que no todo el ojo vaya hacia afuera, sino jugar con alguna de las versiones anteriores para añadirle esta clase de cierre. Si ya sé que toda esta pupila me encaja, puedo seleccionar estas caras. Shift D y la P para separármelo de este modelo. Ya tendría esta cara de aquí. Esto me lo puedo mover a la base, como he hecho las otras veces. Esto aquí sería el 20. Y ahora podría ir encendiendo o activando otros tipos de ojos, de los que tengo por aquí, un poquito más diferentes, para ir dando algunos detalles. ¿Vale? Aquí teníamos una curva plana, pero me apetece que sea alguna de las que van hacia adentro. ¿Ve? Este de aquí me gusta bastante. Bien. Shift C. Desactivo este. Tú serás el 21. He llegado al 21. Madre mía. Ahora puedo activar la base. Y me cojo la base del ojo. Shift C. Me la llevo a la colección que me interesa y me desactivo el otro. Bien. A partir de esto, tengo mi base. Sé que mi base va a funcionar, bueno, o por lo menos se asemeja a lo que me interesa. Pues control más, perdón, que ha aumentado el 3. Compruebo que tenga seleccionado lo que me interesa. Bien. Y ahora puedo escalar esa hendidura. ¿Cómo continuaríamos para hacer que quede esta pupila? Pues X faces. Y ahora lo que nos va a interesar, sí, podría dejarlo, sí, X faces. Ahora selecciono esta parte de aquí, X faces. Y la idea de esto sería coger esta base de aquí, traérmela hacia adelante e intentar hacer la costura para luego poder hacer la extrusión hacia atrás. Si no me equivoco, deberían tener el mismo número de vértices. Así que pues selecciono todo esto y con control B, con control E, perdón. Lo estoy viendo es que no está centrado. Raro, porque le han pegado un mirror. Lo que decía, seleccionamos todos los loops. Control E, Bridge Edge Loops. ¿Vale? Ahora tenemos ya la forma de nuestro ojo y lo que queremos que sea la pupila. Así que seleccionamos esta pupila y podemos intentar que nos siga un poco esa forma que ya tenía el ojo, ¿vale? Que acabé de hacer esa ida hacia adentro y luego con la E una extrusión para marcar la pupila como queremos. Este loop de aquí lo quitaríamos porque de esta manera nos va a hacer la forma o por lo menos la hendidura como decía antes y nos quedará reforzar con control B. Bien, de esta manera ya empezamos a tener lo que decía, ¿no? Otro tipo de ojo diferente que también tiene este detalle. Podemos hacer lo mismo de antes. Vamos a reforzar un poquito más con otra versión del ojo. Bien, selecciono este loop de aquí y lo puedo escalar. Como en este caso se trata solo de un loop, lo puedo escalar sin necesidad de ajustarlo en Y. Lo que puedo hacer es escalarlo en X un poco, para que me mantenga un poco la forma. Puedo añadir un loop y con el control B para reforzar las formas. Lo que decía antes, quiero que quede hacia adentro, pero que me esté marcando bastante bien. Aquí veo que me está haciendo algún efecto un poco raro. No digo diferente, digo raro. Entonces, W, Loop Tools, Circle, para asegurarme que está bien circular, y luego lo escalo. Lo que ves que a lo mejor la pupila está un poco para arriba y por eso este me hacía algún efecto diferente. A ver, seleccioname esto. Tú no. Y me lo desplazas un poquito hacia abajo. Uy, he seleccionado cosas que no debía por un lado.
Lo escalo un poquito. Está haciendo... Es que aquí no estoy tan acostumbrado ya a trabajar con el Subdivision puesto. Casi siempre voy trabajando sin, pero hoy me apetecía y me convenía también poder ir comprobando si me estaba funcionando como yo quería. Con el GG puedo ir ajustando un poquito y luego si le añado la subdivisión comprobamos si está quedando como nos interesa. Si no, loop tool, circle y nos aseguramos que esté como le toca. Puedo ocultar todo esto con la H, Z y C. Bien, esto me lo desplazo hacia abajo, que es lo que quería hacer antes. En X, esto tendría que estar aquí centradito. Y si no estoy seguro de cuándo he perdido la simetría, ZB y lo mismo. Elimino todo lo que es esto, X faces, Alt H, B, X faces, mirror en X por encima, selecciono todo el loop y con el clipping me lo arrastro hasta que se cose, se costurice. Aplicamos costura y en todo caso acabamos de suavizar o de ajustar que estos vértices aquí, junto con estos aquí probablemente no, ¿vale? Pues los subo un poquito para que quede algo más suavizado. Y así tenemos otra versión del ojo. Bien, 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 bien. Una versión que no hemos hecho, podríamos basarnos bastante en esta ya, es la del ojo en plano. Puedo dividir este, por ejemplo, ponemos que este sea nuestro 23. Podemos seleccionar todo esto de aquí y esto también y escala y 0. Ahora esto me lo aplanan y lo puedo escalar un poco. Después jugar con el refuerzo por aquí. Que es Edge Loops. Y ya que estamos, puedo jugar un poco con esta parte de aquí, Faces. Puedo hacer una pequeña escala para hacer como una especie de doble pupila que hemos hecho antes. Selecciono esto de aquí, L, X vértices, desactivan esto por favor. F, W, vértices, by distance. Bien. Aquí tenemos este doble que tendremos que reforzar. Que si activo Subdivisions podré ver un poco cómo está quedando. Así tiene esta especie como de doble pila. Tirar esto un poquito para acá. Reforzar un poco más. A ver, vamos a mover esto hacia aquí. Tirarlo un poco para adentro otra vez. Y así tenemos otro tipo de ojo. Aquí estoy. Pongo un loop por aquí. Y ya queda como un doble
como un doble tuto. Perfecto. Control S y desactivamos.